This day, my first on the lighthouse, I make this entry in my diary, as agreed on with the Grat. As regularly as I can keep the journal, I will. But there's no telling what may happen to a man all alone as I am. I may get sick, or worse. So far, well, the Coureur had a narrow escape. But why dwell on that since I am here? All safe. My spirits are beginning to revive already at the mere thought of being, for once in my life at least, thoroughly alone. For, of course, Neptune, large as he is not to be taken into consideration as a society. Would to heaven I had ever found in society one half as much faith as in this poor dog. In such case, I and society might never have been part, even for the year. What most surprises me is the difficulty the Grat had in getting me the appointment. And I, a noble of the realm, it could not be that the consistory had any doubt of my ability to manage the light. One man had attended it before now, and got quite as well as the three that usually put in. The duty is a mere nothing, and the print instructions are as plain as possible. It never would have done to let Orndorff accompany me. I never should have made any way with my book as long as he was within reach of me, with his intolerable gossip. Not to mention that everlasting Mersham. Besides, I wish to be alone. It is strange that I never observed until this moment how dreary a sound that word has. Alone. I could have fancied there was some peculiarity in the echo of these cylindrical walls. But oh no, this is all nonsense. I do believe I am going to get nervous about my insulation. That will never do. I have not forgotten the Grat's prophecy. Now, for a scramble to the lantern and a good look around to see what I can see. To see what I can see. Indeed. Not very much. The swell is subsiding a little, I think. But the Coureur will have a rope passage home nevertheless. She will hardly get within sight of the Northland before noon tomorrow. And yet, it can hardly be more than 190 or 200 miles. I have passed this day in a species of ecstasy that I find impossible to describe. My passion for solitude could scarcely have been more truly gratified. I do not say satisfied, for I believe I should never be satiated with such delight as I have experienced today. The wind lulled about daybreak, and by the afternoon the sea had gone down materially. Nothing to be seen, with a telescope even, but the ocean and the sky, with an occasional gull. A dead calm all day. Towards evening the sea looked very much like glass. A few seaweeds came in sight, but besides them absolutely nothing all day. Not even the slightest speck of cloud. Occupied myself in exploring the lighthouse. It is a very lofty one, as I find to my cost when I have to ascend its interminable stairs. Not quite 160 feet, I should say, from the low water mark to the top of the lantern. From the bottom inside the shaft, however, the distance to the summit is 180 feet at least. Thus, the floor is 20 feet below the surface of the sea.
even at low tide. It seems to me that the hollow interior at the bottom should have been filled in with solid masonry. Undoubtedly, the hole would have been thus rendered more safe. But what am I thinking about? A structure such as this is safe enough under any circumstances. I should feel myself secure in it during the fiercest hurricane that ever raged. And yet I have heard seamen say occasionally, with a wind at southwest, the sea has been known to run higher here than anywhere with the single exception of the western opening of the Straits of Magellan. No mercy, though, could accomplish anything with this solid iron rivet wall, which, at 50 feet from the high water mark, is 4 feet thick, if 1 inch. The basis on which the structure rests seems to me to be chalk. The Lighthouse, la segunda película del director Robert Eggers, es protagonizada por 2 hombres que estarán aislados de la civilización durante 4 semanas para mantener y resguardar un faro ubicado en medio del mar. Uno es un hombre mayor y experimentado, mientras que el otro es un joven ingenuo que poco sabe sobre el mantenimiento de un faro. Ambos tienen ambiciones distintas y ambos esconden la verdad sobre quiénes son. Algo a destacar es que el guión de la película los presenta simplemente como joven y viejo y nunca se refiere a ellos por los nombres que dicen tener. Uno se hace llamar Ephraim Winslow y el otro, el mayor, Thomas Wake. Curioso es que el apellido de este segundo hombre significa en español despertar. ¿Será él quien hará que su compañero, el joven Winslow, despierte? Si The Witch, la primera película de Robert Eggers, era sobre la oscuridad, The Lighthouse es sobre la luz. Ambos son extremos simbólicos, la oscuridad es la ignorancia, mientras que la luz equivale al conocimiento. Son el bien y el mal en términos muy simples, pero en este caso estamos hablando de Robert Eggers, quien, al parecer, ni siquiera en la luz le da una resolución satisfactoria a sus personajes. El final de The Witch es el triunfo del mal. Tras una trama llena de supersticiones e ilusiones, Thomasin, la protagonista, se rinde ante el diablo y decide convertirse en bruja. En medio del bosque, una cálida luz natural apenas ilumina el ascenso de la joven bruja hacia las copas de los árboles. Pero aunque hay claras similitudes, The Lighthouse es un punto opuesto a The Witch en muchos sentidos. En el final de la película, el joven protagonista es iluminado por una intensa luz fría y artificial que le hará descender hasta lo más bajo del faro y le llevará a su muerte, o incluso algo todavía peor. Hasta el momento el cine de Robert Eggers se ha caracterizado, entre otras cosas, por tener muy pocos personajes a los que se les ve aislados en un entorno lleno de supersticiones. En Brothers, su cortometraje previo a La Bruja que dura poco más de 10 minutos, la historia se centra en 2 hermanos que viven con su madre en medio del bosque. Mientras que en The Witch, una familia es expulsada de su comunidad y orillada a vivir lejos de la civilización. En ambas historias los personajes terminan asesinándose entre sí en cierta medida. En Brothers, el menor de los hijos mata accidentalmente a su hermano y en La Bruja, todos sus personajes, a excepción de Thomasin que asesina a su madre, terminan muertos. El final de The Lighthouse no es distinto.
El joven, harto de la existencia del viejo, lo asesina para finalmente encargarse de la luz, lo que sea que eso signifique. Los personajes del cine de Robert Eggers son utilizados para hablar sobre la extraña naturaleza humana, sobre nuestros deseos más oscuros, nuestras obsesiones y lo frágil que es nuestra mente ante lo desconocido. Los elementos principales que intervendrán en el protagonista del Faro, el joven Ephraim Winslow, son el tiempo, la hipnosis del mismo y la percepción de la realidad. Desde pequeñísimos detalles como el tic-toc de un reloj hasta el montaje de la película misma, ayudarán a ver el descenso del personaje en una espiral hipnótica hacia la locura. Desde los primeros minutos de The Lighthouse vemos y escuchamos detalles del entorno, desde un barco atravesando el mar imponente hasta el crujir de las tablas cuando se les pisa. Todos estos elementos que vemos y escuchamos en la película se integran a la perfección. Toda imagen y todo sonido dan la impresión de formar parte de esa roca donde se ubica el faro o del inmenso mar que le rodea. Nada se siente ajeno, ni siquiera la música. El soundtrack realizado por Mark Corben, quien también hizo el soundtrack de The Witch, evoca a sonidos misteriosos, cíclicos, hipnóticos. Casi todos son vientos metales, cuerdas que parecieran estar oxidadas y hasta sonidos que podrían salir de un barco. Pero a diferencia de The Witch, The Lighthouse es una película muy ambigua, pues en la primera se deja claro que las situaciones que los personajes viven son reales, mientras que en la segunda nunca se deja claro, ni de manera explícita, qué es real y qué no, sobre todo por los elementos fantásticos que ve el protagonista, como por ejemplo la sirena. ¿Es verdadera o solo un producto de su deseo y una extensión de la figura que encuentra al principio? Si en La Bruja una de las influencias visuales es el trabajo del pintor Francisco de Goya, sobre todo en sus pinturas negras, El Faro toma como referente principal el trabajo del artista Sasha Schneider, del cual destacan sus pinturas de figuras masculinas, una oscuridad que abraza y una luz casi divina que ilumina y deslumbra. Durante toda la película hay referencias al trabajo de Schneider, pero la más evidente es esta: hipnosis. El Faro no es estrictamente una adaptación del cuento inconcluso de Edgar Allan Poe, The Lighthouse Keeper. Si acaso es una referencia muy vaga en palabras del mismo director, pero sí que se pueden ver varios elementos del cuento presentes en la película. No solo el faro y alguien que debe cuidarlo en completo aislamiento, sino que esa es precisamente una soledad anhelada. En The Lighthouse, ninguno de los personajes parece funcionar en sociedad, e irse al faro más lejano parece la respuesta a ese problema. Pero el elemento más importante es el sentido de una rutina cíclica, un día que parece repetirse una y otra vez. En el cuento es muy claro porque cada día tiene una fecha distinta, pero en The Lighthouse, durante toda la película hay planos idénticos que se repiten, acciones que se repiten. Y esa es la película, una escena repitiéndose una y otra vez con ligeras variaciones. ¿Cuántos días suceden exactamente en ese ciclo? ¿5 semanas? 2 días. Where are we? Help me to recollect. La relación entre el joven y el viejo es una de poder y dominancia. No solo se refleja en que uno sea el jefe del otro y pueda dar órdenes sin sentido, o que uno tenga tareas más pesadas que el otro, sino que esta relación se hace visual todo el tiempo. Casi siempre, Thomas Wake está por encima de Winslow, y es ahí donde se convierte en una coreografía para ver quién es superior. Al final, uno está abajo, en lo más oscuro, y el otro en lo más alto, en la luz. Pero hay varias veces en las que se hace evidente que Winslow en realidad está solo. Una de las más obvias es cuando el joven cae mientras cuelga de la torre del faro, y al despertar, parecerá que Thomas simplemente ha desaparecido y que nunca estuvo ahí. La segunda y más clara es cuando Winslow confiesa la muerte que presenció y revela su verdadero nombre: Thomas Howard. Parece una conversación más entre los dos personajes, pero cuando pasamos al contraplano, no hay nada. La voz de Thomas Wake se convierte en un sonido fantasmal que recorre el lugar, y la cámara se mueve lentamente entre los espacios vacíos.
¿Thomas Wake existe? ¿Winslow ha viajado solo a esa roca, al igual que el vigilante del cuento de Edgar Allan Poe? Por lo tanto, este plano es más que una simple referencia u homenaje al trabajo de Sasha Schneider. Es la revelación de que el protagonista vive en una constante hipnosis, provocada por el faro o por Thomas Wake. O el viejo y el faro son el mismo ente, como en este plano. El guión de la película hace mucho énfasis en el sonido que hace el reloj ubicado en la pequeña casa. Siempre se señala que el reloj está ahí, que el sonido está ahí, que el tiempo está presente, monótono, infinito. Algo que me interesa mucho en el terror es que se exploren temas que pueden llegar a atormentarnos en la vida real. Creo que ese es el terror del siglo XXI, nuestra conciencia y la percepción del mundo que hemos creado. Y por supuesto que el faro hace eso. El sonido del reloj fácilmente es tan repetitivo y monótono como el necesario en la primera etapa de una hipnosis. Siendo el caso una película, lo hipnótico no se limita a lo auditivo, sino que se extiende a lo visual. Los días del joven Thomas son siempre los mismos, tanto que, llegado a un punto, se rompe la percepción del tiempo. El protagonista comienza a perder la cabeza y se rinde ante sus deseos más turbios. Lo que comenzó como un desahogo, termina como una perversión. El rechazo inicial al alcohol termina en sucumbir ante la tentación. Y lo que sería el comienzo de una relación ligeramente hostil termina en... El joven Thomas vive el mismo día una y otra vez, no tan literal como en Groundhog Day, sino algo más convencional. Vive a la merced del faro, del tiempo y de las órdenes de un viejo. Es una persona sin rumbo, sin objetivos. Huye de él mismo, de su autodesprecio y de sus acciones. En la película nunca se hace mención de eso, pero en el guión, el protagonista es presentado con un rostro espectral, como alguien a quien la vida ha tratado muy mal. Incluso se menciona que esa mancha en el ojo es en realidad el rastro de un golpe recibido en una pelea días antes. ¿No es eso lo que nos pasa? Vivir en la hipnosis del tiempo, en una rutina constante, en la repetición de una acción simple, hasta morir, un día tras otro, que sucede hasta llevarnos a la locura. Pero la hipnosis del faro no es una hipnosis clínica como más mágica, ancestral, misteriosa. El faro ubicado en la roca es una construcción humana, no una intervención de la naturaleza, pero pareciera tener conciencia, fuerza y hasta autoridad. No tan evidentemente consciente como HAL 9000, pero sí lo suficiente para tener esclavizados a 2 hombres. O quizá solo a uno. El sonido de su sirena pareciera un grito, un llamado, mientras que Winslow y Wake trabajan día y noche para mantenerla en funcionamiento, en medio de la nada. Por momentos el mecanismo del faro suena como si fuera un corazón que le mantiene con vida. Suena tan natural y tan mecánico. Es un ritmo como el del reloj. Los planos del mecanismo del faro son similares a la máquina que en Vampire de Carl Theodor Dreyer termina sofocando al malvado Dr. Mark hasta la muerte. ¿Y no es el faro quien termina con la vida del joven Winslow? Podríamos hablar de otros faros hipnóticos en el cine, pero uno de mis favoritos está en un manga y resulta que fue creado por un autor que aborda el terror de una forma muy interesante. Uzumaki es probablemente la obra más destacada del japonés Junji Ito, un brillante escritor y dibujante de terror. Sus historias se caracterizan por tener personajes comunes y corrientes viviendo una vida mundana hasta que algo paranormal se presenta en su camino. Con frecuencia aborda el lado más oscuro de lo que nos hace seres humanos y muchos de sus personajes terminan humillados o castigados por sus acciones. El dibujo de Junji Ito es predominado por líneas firmes, limpias. De pronto puede no haber mucho detalle, pero después, cuando la historia lo necesita, volteas la página y te encuentras con esto.
Uzumaki tiene lugar en un pequeño pueblo llamado Kurousucho, y la protagonista es la joven estudiante Kirie, quien, poco a poco, junto al resto del pueblo, vive los extraños sucesos provocados por una extraña maldición. La maldición de la espiral. Algo interesante del terror de Junji Ito es que puede tomar un elemento tan aparentemente sencillo como una espiral y convertirle en algo terrorífico, en el terror de lo mundano. La maldición de Kurousucho lleva a los personajes a obsesionarse con las espirales a un nivel enfermizo, a tenerles una fobia irracional o incluso a transformarse en una. En cada uno de los 19 capítulos del manga, Junji Ito aborda un tema distinto de la sociedad. Estos pueden ir desde la vanidad y la maternidad hasta el amor obsesivo. Todas estas personas se van a involucrar poco a poco con las espirales hasta que, al final, todo el pueblo es controlado por ellas y la maldición se revela como algo todavía más inquietante de lo que parece en principio. Pero el capítulo que nos compete es el 9, que sucede justo a la mitad de la historia. Se llama El Faro Negro. Sumado a las diversas apariciones de la espiral, el viejo faro negro del pueblo despierta y comienza a expulsar una intensa luz durante la noche que hipnotiza a los habitantes de Kurousucho y les hace comportarse de manera extraña. Otro elemento del terror de Junji Ito es cómo sus personajes no terminan de reparar en las situaciones que están viviendo, lo que las hace más inquietantes porque terminan siendo aceptadas y formando parte de sus rutinas. Así sucede con este faro. La gente asume su presencia y puede cenar como si nada mientras expulsa su luz hipnotizante. El despertar de este faro es algo muy místico, pues no hay energía que le alimente y aún así, cada noche enciende con una luz cegadora. Cuando un grupo de hombres entra al faro para averiguar qué está pasando, este desaparece. Más adelante, el hermano menor de la protagonista también entra al faro y cuando ella va a buscarlo, se encuentra con un interior hipnótico, casi como un lugar que tiene encapsulado el tiempo, si es que aún existe. En lo más alto del faro, el fanal luce como un objeto ancestral, una espiral que respira y controla el tiempo. Desde este punto se pierde la percepción del tiempo en Uzumaki, no se sabe exactamente cuántos días pasan y el espacio se deforma hasta perder todo tipo de sentido. Durante todo el manga, las espirales funcionan como un elemento hipnótico, ya sea que se les vea como un pequeño detalle en el cielo o en las flores, o que estén en primer plano. Incluso la estructura de la historia de Uzumaki pareciera ser un ciclo. La historia comienza en el mismo punto en que termina, al igual que una espiral seguirá su curso, repitiéndose por siempre. Es una historia igual de críptica que El Faro, igual de cíclica, hipnótica y punitiva. En The Lighthouse es el tiempo el elemento hipnótico junto a una rutina que se repite y el tic-toc de un reloj que no se detiene, hasta que el joven Thomas lo destruye. Es en ese momento en que el protagonista se libera de los designios humanos. Asesina a Wake, pero nunca vemos su cadáver. Solo al joven Thomas, fumando su cigarro. Un elemento que para él es reparador desde la muerte que presenció con satisfacción. Pero, ¿la presenció? ¿O lo que acaba de hacer es solo un eco de lo que hizo en el pasado? ¿Es pasado o todo se está repitiendo de nuevo? Como una espiral descendente. El cigarrillo es al joven Thomas como la pipa al anciano. Por eso es interesante que en un punto intercambien estos elementos y que además se señale de manera muy clara en el guión. El joven fuma la pipa y el viejo el cigarrillo. ¿Son ambos la misma persona? Me apetece un cigarro y conocer la luz. El joven Thomas Howard asciende arrastrándose por las escaleras del faro hasta llegar al fanal. Descubre la luz. Cumple su objetivo, pero ¿ha valido la pena? Con el siglo completo, una extraña cosa sucedió. Justo como el tiempo aceleró durante la tormenta, se detuvo a la orilla de la roca. Y la maldición se terminó justo en el mismo momento en que comenzó. En el infinito momento congelado en que ese joven desafió el faro.
Y será en ese mismo momento cuando termine de nuevo. Cuando otro vigilante aparezca sobre los restos del anterior. Cuando el eterno faro despierte de nuevo. Ese es el terror de Robert Eggers. El terror de lo que hay en nuestra oscuridad. En lo que hay más allá de la luz. El terror de lo habitual, de lo mágico y de lo mundano. The Witch nos muestra cómo sería una pintura negra del siglo XXI. Y The Lighthouse, el terror de lo cotidiano. ¿Qué nos espera en este infinito camino? Si cerramos los ojos y nos entregamos a lo divino. Si la oscuridad es cegadora, que la verdad de la luz sea reveladora. Si atravesamos la oscuridad del frío y caminamos bajo imponentes olas, que durante nuestro infinito delirio, la luz nunca deje nuestras almas solas. Mientras miramos sus ojos blancos, que con fuerza tome nuestras manos. Y que durante nuestro camino errante, la luz ilumine nuestra alma suplicante. It's of a merchant's daughter brought up in Callao. Hurrah, me other girls, who'll let me go. Bueno, pues ese fue el video de The Lighthouse. Me ha tomado mucho más tiempo del que pensé que me iba a tomar en un principio, pero se me ocurrió la fantástica idea de hacer una animación de 8 minutos y sabrán o no, animar es un infierno, pero bueno, al final el resultado es bastante bonito y bueno, creo que estoy contento con lo que hice. Espero que les haya parecido decente por lo menos. Además, este es el video en el que más he usado After Effects en la vida, entonces espero que se hayan dado cuenta, que se haya visto un poco más profesional al menos. Por ejemplo, la parte donde hablo de Sasha Schneider, ese es After Effects, no es un video. Y la parte donde hablé de Uzumaki también es por After Effects, no son videos que bajé de internet, sino que son imágenes estáticas que tuve que animar en el After Effects para poder dar una impresión más estética y que no pareciera una presentación de PowerPoint. Y bueno, un par de agradecimientos antes de terminar. Primero a las personas de Patreon que han estado aportando desde $1 al mes. Muchísimas gracias. Sin ustedes no sería posible para mí hacer estos videos y mucho menos algo tan complejo como una animación. Si no forman parte del Patreon pueden hacerlo desde $1 al mes y con eso automáticamente tienen acceso 24 horas antes a cada uno de los videos que suba a YouTube. Entonces, si quieren ver los videos antes que nadie pueden aportar desde $1. Si quieren votar por siguientes videos pueden dar desde $3. Y si quieren dar $5, $10 tienen acceso a notas de los videos, guiones, audio comentarios y por supuesto el podcast que hago cada quincena. Entonces ustedes decidan qué es lo que quieren aportar. Y ahora un agradecimiento nuevo a las personas que se suscriben a Twitch. Muchísimas gracias, es un nuevo ingreso que he tenido y sí, estoy en Twitch. Si les interesa irme a seguir por ahí pues estaría perfecto. Estoy de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, y hablamos básicamente de cine todos los días. Trato de tener una cosa distinta cada día, es decir, los miércoles hacemos entrevistas, los viernes tenemos el festival de cortometrajes. Gracias a quienes se están suscribiendo en Twitch, hay mucha gente que se está suscribiendo, muchísimas gracias. Y nos vemos entonces con el siguiente video que sería Hereditary y el terror de Ari Aster parte 1.